todo el día trabajando. Depende de lo que ha sido más fácil. No se lo digas, no separados. Mira, la primera se lo vamos a hacer. ¿No pones la primera página? Igual está al final. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Para mí es muy importante no solamente presentar el libro que ya hace ya unos cuantos años salió a la calle, sino tener la oportunidad de explicar algo que siempre terminan preguntando, es que no entiendo el conflicto planteado en Israel. Siempre se llama el conflicto palestino, pero por una vez le vamos a llamar al revés, porque en realidad los que causaron el problema no fueron los palestinos, sino los israelíes. He preparado un PowerPoint con fotografías para contextualizar un poco la novela. Y si me permiten, vamos a ir muy ligeramente explicando las raíces históricas de lo que se ha dado en llamar el conflicto interminable, ¿vale? Pero para eso necesito... Te ha saltado unas cuantas. No, es la primera. Sí, pero la primera es esta. Okay. Vale. Esto que ven aquí ustedes son, digamos, la máxima artesanía de este pueblo, que son los bordados de las mujeres palestinas. El primer gran mito fundacional del Estado de Israel está basado en palabras de Golda Meir, en la idea de que Palestina era una tierra vacía. Era una tierra que no tenía gente, que por lo tanto, y cito textualmente, la llegada de los israelíes a Palestina no había sido como si en principio hubieran existido los palestinos y nosotros, los judíos, hubiésemos llegado para arrojarlos y apoderarnos de su país, ya que efectivamente al no existir gente no había habido ningún problema. Estas son palabras de Golda Meir, que después fue el primer ministro de Israel. Pero la realidad, sin embargo, es muy otra. A principios del siglo XX, solo un 5,5% de la tierra en Palestina pertenecía a los judíos, incluidas las tierras concedidas antes de la declaración del Estado de Israel por el mandato británico a los colonos judeo-europeos. Desde el año 48 hasta la retirada británica, el 15 de mayo, los judíos se apropiaron de otro 14% de la tierra que les había sido adjudicada por el mandato británico. Y después, el 14 de mayo del 48, es decir, un día después de la salida de los ingleses, declararon unilateralmente la creación del Estado de Israel. La tragedia que supuso para los palestinos estos hechos se denomina en árabe la Nakba. Tengo gran interés en pronunciar esta palabra porque actualmente se repite con bastante frecuencia una palabra hebrea que significa la Shoah, o exterminio de los judíos por Hitler. En este caso se trata de la Nakba, que significa literalmente desgracia, calamidad, desastre. Y su consecuencia más dramática, evidentemente, fue la diáspora, la inmigración de miles de palestinos que fueron obligados a abandonar sus hogares. 60 años después, muchos de ellos siguen viviendo todavía en los campamentos de refugiados. Algunas de las fotografías que verán a continuación son precisamente o intentan ser una pequeña respuesta al mito israelí de una Palestina sin gente y un intento de mostrar cómo era la sociedad palestina antes de la creación del Estado de Israel. Proceden de un fondo de aproximadamente 10.000 documentos recogidos en los archivos del Instituto de Estudios Palestinos de Beirut, que ahora han sido transferidos a Ginebra. Las que están aquí reproducidas han sido tomadas de un libro, Avant la diaspora, une histoire de Palestiniens par la photographie, de 1876 a 1948, y su autor es Walid Hariri. Este es el mapa de la Palestina histórica, el mapa
topográfico de la Palestina histórica antes de la ocupación. No le he explicado mucho, la verdad, se me ha pasado. Simplemente, sí, desde el Líbano hasta el desierto del Negev, todo correspondía a lo que se llamaba entonces Palestina. Ahora ya podéis. Aquí apenas se ve, pero es simplemente el contexto de países árabes que rodean a Palestina dentro del mundo árabe. Así. Esto es una especie de cronología histórica de una tierra que evidentemente nunca estuvo vacía sino habitada. Según documentos históricos, desde el año 3000 a.C. con los cananeos. Los filisteos, hay personas que opinan que su nombre viene de la palabra, mejor dicho, que es el origen de la palabra Palestín. Palestín significa Palestina. Como se ve, desde el año 3000 a.C. hasta el 1918 de nuestra era, los antecedentes de Israel en Palestina, el enraizamiento, por decirlo de alguna manera, en Palestina, se limitan a dos periodos discontinuos. 150 años con el primer reino de Israel en el siglo XI a.C., que acabó con la invasión asiria, y después aproximadamente unos 220 años con el nuevo reino, hasta la invasión de los romanos, y en el año 70, después de nuestra era, con la destrucción del templo de Salomón. El quinto, este es el mapa de los territorios que pertenecían o que comprendía el Imperio Otomano, ¿vale? Entre los que se encuentra evidentemente Palestina y el Oriente Medio. Está realizado a finales del siglo XIX y principios del XX. El Imperio Otomano es la parte verde, ¿no? Todo desde Orán hasta Omán. Aquí toda la línea verde. Sí, sí, Ya, todo lo de la línea verde para arriba. En el año 1900, esta era la población total del territorio histórico de Palestina. 600.000 palestinos y 20.000, solamente 20.000 judíos, que son, como las comunidades cristianas, hay también palestinos cristianos, de muy larga tradición. Son particulares, personas, familias que han vivido aquí pues, desde los tiempos históricos. Y cuando hablo de tiempos históricos me refiero desde incluso antes de la destrucción del templo de Salomón. Estos son los acontecimientos puntales que marcan el drama palestino. El primer congreso sionista, el fin de la Primera Guerra Mundial con el mandato británico, la declaración Balfour y la Segunda Guerra Mundial, que supuso una huida masiva de judíos del territorio alemán y centroeuropeo a las tierras de Palestina. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La Sí. declaración Balfour qué es exactamente? Es que viene de tres. Lo es que soy un poco acelerado. El primer congreso sionista tiene lugar en Basilea el año 1897. Entonces el capo máximo, el jefe máximo de la comunidad judía internacional era Theodor Herzl, que es el que tuvo la idea de solicitar al Congreso sionista y a los poderes públicos europeos la creación de un hogar judío para todos los judíos del mundo. Nunca fue, el destino nunca fue las tierras bíblicas de Palestina de una forma definitiva como primera medida. Se barajaron varias posibilidades. Falta aquí, la Patagonia Argentina, Kenia y Palestina. Lógicamente se dirigieron hacia Palestina porque no dejaban de tener allí, bueno, pues también parte de su historia, ¿no? Cuando llega la guerra, la Primera Guerra Mundial, nos encontramos, este es el cartel de Lawrence de Arabia, nos encontramos que los ingleses, no sé si se recordarán la Prevy, los ingleses prometen a las tribus, porque entonces eran tribus,
ocupaban, por supuesto, los países que hoy son territorio de las naciones árabes, pero entonces eran básicamente tribus. Les prometieron la independencia de sus correspondientes territorios si les ayudaban a los ingleses en contra de los turcos, ¿vale? Como pago, claro está, a la ayuda que les prestase. Ni que decir tiene que los ingleses son maestros de la diplomacia y que de lo que prometieron a lo que después concedieron, pues hay algunas diferencias. El acuerdo Sykes-Picot es que, bueno, en fin, para traicionar sus promesas, en una palabra, los ingleses no esperaron a que terminara la guerra. Antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, firmaron en 1916 el acuerdo dividiéndose en zonas de influencia todo el territorio que habían dicho que iban a ceder a sus propietarios legítimos, entre comillas, que eran los pueblos que lo habitaban. ¿Vale? Entonces, el acuerdo Sykes-Picot se firma y Francia e Inglaterra se reparten sotto voce el Oriente Medio. Después ya diré que pertenece a cada cual. Otro de los terribles momentos en los cuales una potencia colonizadora como era Inglaterra dispone de un territorio que está ocupado y que no le pertenece, evidentemente, es este. El 2 de noviembre de 1917, los ingleses prometieron a los judíos, prometieron la tierra que estaban ocupando. Esta carta fue escrita por Arthur James Balfour, que no solamente era ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de su graciosa majestad, sino que también era un judío y, sobre todo, lo que era un sionista de la primera jornada. Es decir, una ideología que, si en principio tenía, bueno, el sentido que tenía, después se transformó como ideología política en algo muy peligroso. Este señor le escribe al, no me la sé de memoria, le escribe al señor Rothschild, judío también, evidentemente, la siguiente carta. Tengo sumo placer en comunicarle, en nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas, declaración que ha sido sometida a la consideración del gabinete y aprobada por el mismo. El gobierno de su majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y estatutos políticos de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración a conocimiento de la Federación Sionista. No sirve de nada comentar, porque la realidad se encargó de limar con aspereza muchas de las promesas que hicieron estos gobiernos y los que vinieron detrás. Perdona, ¿y por qué se la dirige a Rothschild? Rothschild era, en estos momentos, espera, no quiero meter la pata. Balfour era el ministro de Exteriores del gobierno de su graciosa majestad y Rothschild, pues ¿qué sería? ¿Un ministro también? No te lo puedo decir ahora. Sería la Federación Sionista. Sí, no, pero claro, eso es. Vale, muchas gracias. Bueno, esto estaba en noviembre del 17 y el 19 termina la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano desaparece y la Sociedad de las Naciones establece el reparto del Oriente Medio. Palestina, Jordania e Irak quedan convertidas en una especie de protectorado que pasa a Gran Bretaña, y Líbano y Siria, Francia. Francia es la que tiene máxima influencia en estos dos países. En el 1922, Gran Bretaña reconoce a Jordania, ahora empiezan, digamos, los chalaneos políticos, ¿no? Reconoce a Jordania como Estado independiente. La Sociedad de Naciones confirma el mandato británico
sobre Palestina, Egipto, sobre Palestina y Egipto. Y Arabia Saudita consiguen la independencia, digamos, como pago de esas colaboraciones que habían realizado durante la guerra. Y así se quedó el mapa, me parece que es este, ¿vale? El mapa de 1922 es los alrededores del conflicto. Palestina es la zona blanca, Transjordania, que aquí se coloca Transjordania, es Jordania y la Cisjordania, esto es el Jordán, esto es el Mar Muerto, y aquí empiezan los líos. Hay tres apartados en esta zona, ¿vale? La Transjordania, como digo, que es la actual Jordania, con la Cisjordania, que fue un área cerrada al establecimiento de los judíos, ahí no se podían establecer, ¿vale? La zona roja, que lo ves allá arriba, es una puntita, esto ya es el chalaneo, ya digo, son las alturas de Golán, ¿vale? Que son cedidas a Siria. En teoría siguen perteneciendo al territorio de la Palestina histórica. Y después la zona azul, que no es azul aquí, pero que es blanca, esa es el área propuesta para el asentamiento judío. Se trata, como es fácil de comprobar, prácticamente de toda Palestina. Ahí se podían establecer donde ellos quisieran, ¿vale? En la zona esta amarilla o marrón no se podían establecer, y el área roja es un invento de nuevas fronteras, aunque si lo pensamos bien, toda esta zona, la Transjordania, la Palestina, todo hasta ahí, era lo que constituía la Gran Siria, el territorio de la Gran Siria, como se llamaba antes de que empezara todo este asunto del siglo XIX. ¿Vale? Pues ahora seguimos con el siguiente. Este es el mapa de Palestina un poco antes de 1948, y los puntos rojos son los establecimientos, como os dais cuenta, en la costa, los establecimientos judíos. Esto es lo que había, ¿vale? El resto era territorio árabe ocupado por población árabe. Todas estas son las situaciones antes de la Segunda Guerra y de la declaración del Estado de Israel. Esta foto corresponde al campo de exterminio de Mauthausen. ¿Vale? La siguiente es que después de la guerra, como os digo, empiezan a llegar los barcos. Llega hasta un 30% de la población que constituía en Palestina de los judíos. La siguiente, esta era la frase, el moto de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. A veces se preguntan las personas que estudian esto de toda Europa, es decir, del mundo mundial, digamos que los que menos daño habían hecho a los judíos, con los cuales habían convivido de forma completamente normal durante siglos, eran los judíos, precisamente, los palestinos, ¿vale? No había problemas de enterarse, la gente se creía lo que los líderes decían, evidentemente, se lo creían a pies juntillas, sobre todo porque tenían que salir corriendo, pero y la mala conciencia del resto de Europa pues apoyaba semejante situación, pero todo es muy irracional, porque se estaba, como se suele decir, desnudando a un santo para vestir a otro, es decir, se estaba arreglando un problema y se estaba creando otro que nos está llevando a la situación actual, ¿no? La verdad es que llegaban creyendo las palabras de sus líderes, a saber eso, que era una tierra vacía. Pero ya fijaros, en el siglo XIV, el gran viajero Ibn Battuta, le comparan con Marco Polo, escribía en su libro que la tumba de Ibn Battuta está en Tánger, porque se conserva allí. Dice que la región donde los ecos del pasado bíblico resonaban en la memoria de los musulmanes, sobre todo era el sur de la región de Siria o Palestina. En Hebrón, Ibn Battuta había visitado la mezquita construida sobre una cueva que estaba, digamos, bendecida o tenía gran reputación de bendiciones,
y que se decía contenía las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob. Al otro lado estaban las otras 3 tumbas de sus mujeres. Ese paso para visitar las tumbas estaba bloqueado. Actualmente, por ejemplo, los palestinos no pueden visitarlo tampoco. Dice, y para asegurarse de que es verdad lo que decían las crónicas, Ibn Battuta consultó con Burhan Din al-Jabari, que está del 332, que le confirmó que la tradición era cierta. ¿Vale? Din al-Jabari es el tatarabuelo, no sé cómo se dice, de mi marido. Ben-Gurión, futuro primer ministro de Israel, en 1937 era uno de los que no se creían entre los líderes, o les importaba muy poco lo que sus otros líderes anteriormente habían dicho, eso de que no había gente allí. Muy al contrario, en los padres de la patria, él declaraba con toda sinceridad que de lo que se trataba era de expulsarles, de expulsar a los árabes. Nunca hablan de palestinos. Esa forma de despersonalizar al personal es algo que Tuar Said en sus estudios comentó, de orientalismo comentó y explicó muy bien. Pero palestinos saberlos lo sabía. En la foto tomada en alguna fecha entre el 1919 y el 36 están los agricultores pelando los olivos, la siguiente los pescadores de Haifa, en la siguiente hay unas artesanas probablemente en Jerusalén, todo es aproximadamente en esta época. Hay una foto con las torres de jabones que se fabrican en Nablus, todavía hoy en día igualmente. Otra con una joyería típica que todavía existe, o existía hasta hace 2 años. El estudio fotográfico que también existe en la ciudad vieja de Jerusalén. El Colegio Universitario Femenino de Jerusalén en el año 1920. Un curso de estudiantes de Derecho en la Universidad de Jerusalén. Boy Scout chicos y la siguiente Boy Scout chicas, en fin. Se refiere todo esto a que había una propiedad. Esto es lo que se encontró en el mandato británico cuando llegó a Palestina, una sociedad que vivía efectivamente bajo los turcos, pero que tenía incluso hasta su propia moneda. En 1929 empiezan los disturbios en Siria. Después de la Primera Guerra Mundial había habido un aumento muy notable de llegada de judíos y se empiezan los primeros, esta es la puerta creo que es la puerta de Jaffa, los primeros enfrentamientos entre judíos y palestinos. En la siguiente foto, estos enfrentamientos se repetirán hasta 1936, por favor, perdonen, cuando se produce la gran sublevación palestina, que durará 3 años, hasta el 39. Para quitarse el muerto de encima, Un segundo. Faltan manos. Se puede beber agua. para quitarse el muerto de encima, el gobierno británico decide someter la cuestión palestina al arbitrio de las Naciones Unidas en 1947. La resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas propondrá la partición del territorio en un Estado judío y otro palestino. ¿Vale? La partición se realiza, bueno, de una forma que algunos considerarían que no era justa. Mucho más de la mitad del territorio, el 57% del territorio se adjudica a la minoría judía. Entonces los palestinos rechazan la decisión. Y en nada más hacerse la firma de este tratado o de esta resolución, en mayo del 48, justo un día después de que abandonaron los ingleses abandonaron Palestina, se proclama el Estado de Israel.
las tropas árabes entran desde Jordania a Palestina y comienza el levantamiento. Me falta una foto. Bueno, esto es el inicio de la Nakba. Para los miles y miles de refugiados palestinos, este punto y momento es el inicio de la Nakba. La resolución 194 de la ONU, de las Naciones Unidas, impuso a Israel la repatriación de los refugiados y la internalización de Jerusalén. Es cuando Ben-Gurión se convierte en primer ministro. Ni que decir tiene que cuando hablo de las resoluciones una y las menciono, es porque hay hasta 600 y pico resoluciones que atañen a la situación y dirigidas todas ellas a Israel, que no solamente no respeta las resoluciones de la ONU, sino que evidentemente se pasa por el forro los derechos humanos. Nadie dice nada. Esta es la fotografía. La Nakba me gusta mucho. Este es el campo de refugiados de Nahr el-Barid en el Líbano, y es uno de los primeros campos de refugiados que existen. Y durante el invierno de 1948 había un total, en estos momentos, en esta zona, de 750.000 refugiados. Pero la diáspora, hay que decirlo, había comenzado ya hacía meses, antes de la declaración del Estado de Israel, cuando las tropas paramilitares y la Hagana, el ejército de Israel, expulsaron a cientos de palestinos de sus casas. En mayo del 48, y procedentes de cientos de pueblos y ciudades, los palestinos fueron dispersados hacia los países árabes vecinos. El 5 de junio del 48, apenas un mes después de la declaración del Estado de Israel, Ben-Gurión escribe en su diario personal, y cito textualmente: debemos imponernos inmediatamente el deber de ocupar los pueblos abandonados con la ayuda del Fondo Nacional Judío. Este es el resultado de la guerra. Del 6% de la tierra pasan a ocupar el 75%. 500 pueblos y aldeas destruidos. Pero destruidos, cuando digo destruidos, quiere decirse que no queda una piedra encima de una piedra. Los destruyen, los arrasan y los cercan. No digo que echen sal, porque eso sería una cosa muy poética, digamos, pero allí no se vuelve a poner en pie. Se borran los nombres, se borran los campos, se roturan, se talan los árboles. No existen. Pero los nombres siguen existiendo. Los nombres siguen existiendo, los nombres de sus habitantes siguen existiendo y se pueden consultar. Estos son los mapas de... El primero, el mapa de antes del 48, ¿vale? Con esos puntitos que antes eran rojos y ahora son azules, que constituyen las poblaciones judías. El segundo es el que tiene lugar cuando se parte el territorio. Lo azul es lo que sería judío, y lo marrón, con la capital en Jerusalén supuestamente internacionalizada, sería lo judío. Y cuando entran los árabes después de la declaración del Estado de Israel y pierden la guerra, evidentemente, y se van. Esto es lo que queda. Esto es lo que queda, que no es todo lo que queda, porque actualmente todavía queda menos, después de la guerra del 67. La guerra del 67, pues ya no quedará. Ya está todo. Está todo ocupado. Sí. En esta guerra Israel ocupa el resto del territorio, que está constituido por Cisjordania, que es el cuadrado, la zona de Gaza, que es ese poquito que hay ahí abajo, y los altos de Golán, que después se ha tenido que devolverlos, que son ahí donde pone Líbano y Siria, es el trocito de él. Es eso. Y entonces empiezan a construir en los montes. Estos son los asentamientos. Esto es el monte, aquí abajo hay una aldea, un pueblo, palestino. Sí, empiezan a construir carreteras. Estas carreteras, para comunicar los asentamientos entre sí, están prohibidas a los palestinos. Los palestinos
Si quieren ir, por ejemplo, de Ramallah a Hebrón, son 75 kilómetros, tardan 6 horas. Porque no pueden circular por estas carreteras. Tienen que rodear y subir como las cabras por el monte. El muro, con motivo de la seguridad, dieron en construir un muro por una zona que se llamó en principio la línea verde, ¿va? Entonces, este es el aspecto que tiene, pase por donde pase, el muro cuando está terminado. Era la seguridad como disculpa, en realidad, como se ha demostrado después, es un instrumento más de la ocupación, porque el recorrido del muro es un trazado que en principio debería recorrer la línea verde, que eran 320 kilómetros. Y el muro sigue sin terminar, tendrá al final 720, de los cuales están construidos 410. Lo demás está rodeado de alambradas, ¿vale? Pero hay una diferencia de 320 kilómetros a 720, es una diferencia notable. Si el muro va a tener 720 y la línea verde de seguridad iba a tener 320, esos 450 kilómetros es muy claro. Rodean con el muro propiedades. No es un muro que recorra la línea marcada, ¿no? Separan a las familias de sus tierras, a los pueblos de sus vecinos. Sí. Esto es el progreso del muro. Fijaros, este es un pueblo. El muro pasa por aquí, ya no hay forma de cruzar para acá. Las puertas de los pueblos que acceden a los pueblos se cierran. Tienen horas de cerrar y horas de abrir. La gente que tiene que ir a cultivar sus campos no puede ir siempre, sino simplemente cuando les dejan. Y esta es... esto es lo que quedó. Mira, el 1920, 45, el 98. Eso que veis así, son las divisiones que se hacen por el muro y también por las carreteras. Una especie así de esponja que queda ahí, como un pulmón, ¿vale? Por supuesto, toda comunicación, de eso se trataba, entre el núcleo de la Palestina, eso que se llama la autonomía, que se inventó, y por ejemplo Gaza ha sido totalmente cortado. Este es el día a día de los palestinos. Estos son los checkpoints, que son fronteras que se instalan, o puestos de frontera que se instalan en todas las carreteras, en cualquier dirección. No uno, tropecientos, ¿vale? Es la política de la humillación, de hacer la vida imposible en el día a día, lo que verdaderamente explica esto. Nada de nada, otra cosa no puede ser. Sigue. Estas son las colas que se forman. Estas camionetas son de la ONU, pero si hay alguien que se está muriendo y tiene que ir al hospital, él se queda. Si hay alguien que está a punto de parir y le toca la cola, pues para en la carretera. El problema es que el niño puede salir o puede no salir. Esto está a las puertas de Jerusalén, en uno de los lados de Jerusalén. Esto es el día, todos los días. O sea, si queremos ir de Ramallah a Jerusalén, tenemos que pasar por otro y por este que es el final. Como ganamos. Está así, se cierran las compuertas y el que se queda en el medio, se queda en el medio, el tiempo que sea. Así hasta que... Bueno, esta es la población total palestina en una superficie de 27.000 kilómetros. El resto de la Palestina está 78% ocupado, ¿vale? En Cisjordania viven 2.400.000, en Gaza 1.400.000, en 327 kilómetros cuadrados, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Dentro de Israel, es decir, dentro de las fronteras del Israel de 1948, vive 1.200.000 y los palestinos en el exterior son 5 millones. En total, esta es la población. Y las resoluciones de las Naciones Unidas, como os decía, son 690, que creo que a estas alturas son más, han sido siempre, todas, sin excepción, ignoradas, ¿vale? La 194, que fue una de las primeras, y había 193 delante, ordena el retorno de los refugiados, por supuesto que no. La retirada de los territorios ocupados en la guerra de los 6 días, han pasado del 67 al 2013, que estamos ahora unos cuantos años, y tampoco. Y aquí está la campaña del boicot.
ha habido disensiones entre traer esto y no traerlo, y al final he decidido traerlo por mi cuenta y riesgo. A la pregunta de ¿y esto tiene solución? Suelen hacerla también. ¿Esto cómo se arregla el asunto? Pues yo, si supiera cómo se arregla, no estaría aquí seguramente. Pero sí sé que hay iniciativas como esta que merece la pena apoyar. La iniciativa de la campaña de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, es una campaña al estilo de la que en su día protagonizaron los sudafricanos con Gandhi a la cabeza. Es una campaña pacífica que promueve el boicot de todo tipo de productos y de todo tipo de actividades, desde las académicas a las deportivas. Promueve también la exigencia a los organismos públicos de la aplicación de medidas de corrección a los muchos incumplimientos que Israel practica, tanto con respecto a los derechos humanos como a todo lo demás. Son las sanciones. Y las desinversiones es el ruego de que las empresas radicadas en Israel y manifiestamente sionistas que operan por el mundo mundial, sin ir más lejos, por ejemplo, pues no sé, una franquicia como Sephora o cualquier otra de las que construyen, ¿cómo se llaman esos bulldogs? Bueno, lo que sea, pues pedir a los respectivos gobiernos que desinviertan, que no inviertan. De hecho, se han conseguido algunos triunfos. Es una campaña pacífica, no quieren pacifismo, no quieren, no sé, a estas alturas el Kalashnikov no es prácticamente solución. Pero esto sí puede dar solución. Hay muchísimos problemas para explicarlo. Claro que le vas a decir a alguien no compres productos Nestlé. Bueno, pues a lo mejor si no tienes otra cosa, pero hay alternativas a todos, prácticamente a todos los productos que hay. El número del código empieza por 729. Esto es todo lo que quería decir, vamos, si no lo digo reviento, antes de empezar con mi libro. El libro que escribí, la novela que escribí, la terminé el año 1998. Y después de presentarla a varias editoriales, pues la mandé a Valencia, donde el año 2000 pudo por fin publicarse después de conseguir el premio de novela Blasco Ibáñez. Porque en Palestina lo sencillo no es vivir. A cielo abierto narra la historia de una joven superviviente de la masacre perpetrada por el ejército de Israel en una aldea de una de las 500 que desaparecieron, que se llama Deir Yassin. Inmediatamente después, claro, de la constitución del Estado de Israel. Esta novela está dividida en capítulos pares e impares. La voz que narra es siempre la de la misma persona, pero en los capítulos impares se habla de los acontecimientos que tuvieron lugar entre finales del 47 y mayo del 48, y en los pares la misma voz que ha conseguido sobrevivir habla en mayo del 67. Si me lo permiten, me gustaría leerles uno de los fragmentos de los capítulos impares. La voz que habla entonces es una joven de 16 años aproximadamente. Estos capítulos impares están divididos a su vez en pequeños fragmentos, todos ellos titulados. Este se llama Ojos de gato. Cuando mis padres querían discutir, se encerraban en la baranda para que no les oyésemos. Entonces, mi hermano pequeño y yo nos escondíamos detrás de los jazmines y nos enterábamos de todo. Hablaban de cuestiones familiares, rentas y esas cosas, o acerca de invitaciones y regalos de boda. Compromisos sociales interminables que a mi madre se le hacían muy cuesta arriba, teniendo en cuenta sobre todo que él, mi padre, invitaba, pero era ella a quien le tocaba trabajar en la cocina. Después casi siempre terminaban por hacer las paces, pero cuando mi padre cerraba la puerta y desaparecía camino del trabajo, mi madre se encogía de hombros y resignada, sin mirarnos, repetía en voz baja lo de nunca cupieron dos cabezas en una olla. Mientras se iba a la cocina a preparar mutabbal y puré de garbanzos y ensalada de lentejas para 12 personas o más. Por si acaso a él se le ocurría volver a la hora de comer con 5 o 6 parientes, o por lo mismo, se le ocurría no volver y sin avisar,
se pasaba 2 días fuera de casa visitando a la familia. La familia era entonces muy importante y con el tiempo fue haciéndose más importante todavía. No quedaba otra cosa. No quedaban hospitales, ni escuelas, ni mezquitas, ni siquiera fondas. Necesitabas a la familia para vivir y para morir. Tu familia era la cadena de sangre que te unía al pasado y tendía ante ti los puentes del futuro. Para nosotros, no tener familia era como no tener nombre, no existir. Había también unos gatos. Desde antiguo, mucho antes de que yo naciese, aquellos gatos vagabundos habían cogido la costumbre de cobijarse en la baranda para que mi padre les echase de comer las sobras y también sopa de leche con azúcar y pan mojado. Y es que, según él, aquellos animales formaban una familia tan respetable como la nuestra. Año tras año la gata venía a parir entre las mantas que mi madre colocaba en un rincón y que mi padre se encargaba de airear para que estuviesen siempre secas. Al anochecer, cuando volvía del trabajo, lo veía inclinarse sobre ellos, con su turbante blanco y la yumpa negra, una especie de guardapolvo que le llegaba hasta los pies y que pringaba un poco hacia la mitad de la espalda, como si ondeara. Y luego, cuando a hitos los animales terminaban de comer y se alejaban para echarse a dormir entre las parras o al pie de las higueras, lo veía también sonreír, como si lo esperase, o mejor dicho, como si no esperase nada, y solo él supiera lo que esto significaba. Un día vino a visitarnos Laila al-Ashfa. Laila era la hija mayor de la hermana pequeña de mi padre, una mujer menuda con una sonrisa preciosa y el pelo castaño, que parecía mucho más alta de lo que era, gracias a su encanto y a aquella forma, mitad aristocrática, mitad infantil, de erguir la cabeza como si tuviese mucha prisa por ver lo que había delante de ella. ¿Te has enterado de lo que hicieron los ingleses en la casa de Suraya Haldi hace un par de semanas?, preguntó. Y después, sin esperar la respuesta, no solo en su casa, en todo Abu Kabir. Los soldados tiraban las puertas y entraban en las habitaciones para sacar a los hombres. Era medianoche y los cogieron y encerraron a todos en el patio de la escuela. Después volvían y robaban el dinero, derramaban la harina, el arroz y el azúcar por el suelo y rociaban todo con queroseno antes de prender fuego. Apalearon también a un montón de gente. Laila estaba recién casada y había venido a decirnos que esperaba un hijo. Al oírla, mi madre se acercó a la baranda y cerró las puertas para que no viese a los gatos. Los gatos pueden, no siempre claro, pero pueden, a veces, contagiar el mal de ojo y las embarazadas no deben de mirarlos. Después fue a buscar su joyero, un pequeño cofre de taracea con incrustaciones de nácar que había comprado en Damasco a finales de los años 20, poco antes de casarse. Allí guardaba las 7 pulseras, los 7 pendientes y las 7 monedas de oro de la dote y un montón de pequeñas cuentas de cristal azul y amarillo que solía comprar siempre que iba a Hebrón. Las cuentas resultaron ser ojos, es decir, imitaciones de ojos de gato que con cuidado prendía en las ropas de los niños, de los ancianos y de las embarazadas cuando tenían noticia de que iban o volvían de algún lugar donde pudieran estar expuestos a las envidias de los desconocidos y de las malas gentes. Y esos eran los días en que las grandes potencias acordaron estudiar la partición de nuestra tierra. Durante los años posteriores a la Nakba, en 1948, y bajo las condiciones de vida establecidas a partir de entonces, no se hablaba de esta tragedia. La tragedia palestina no era conocida en el mundo. El mundo la desconocía por completo. En primer lugar, porque los palestinos fueron siempre un pueblo muy pacífico, que no había dado nunca mucho que hablar. Y en segundo lugar, porque en esa época el foco del interés público seguía estando en la Shoah, o el exterminio de los judíos llevado a cabo por Hitler, que a veces uno diría que lo hizo él todo solo, pero en realidad es Hitler y los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente que durante los primeros años después de la Nakba los palestinos, que son cristianos y musulmanes, estuvieran todavía en estado de shock, sino que los que estaban comprometidos activamente con la experiencia de acción revolucionaria, me refiero a las supuestas izquierdas del mundo mundial, habían sido silenciadas por la masiva propaganda y también por la mala conciencia imperante que alineó a la opinión pública de una forma prácticamente unánime con Israel, el pueblo autoelegido. De esta manera, nadie que se encontrara así comprometido podía escribir la crónica de las acciones o de las ideas colonialistas de un pueblo que se presentaba a sí mismo, de a costa de otro pueblo que no le había hecho ningún daño, como víctima y elegido al mismo tiempo. Los que nos encontrábamos fuera o en los márgenes de los primeros conazos de la resistencia palestina,
No solo ignorábamos lo que hacían los hombres y las mujeres que se encontraban dentro. No solo no podíamos saber nada de los conflictos personales y de las difíciles decisiones morales implícitas en sus acciones, o de la tremenda injusticia de las decisiones políticas que apoyaban a sus invasores, sino que a menudo, y por carecer de tales conocimientos, no éramos capaces de entender tampoco el significado de ciertos comportamientos extraños e incluso equivocaciones en sus líderes, personas por lo demás harto conocidas. Y es que frente a Israel nada podía preguntarse. Le tachaban enseguida de antisemitas. Nada podía explicarse. Solo que no todos murieron en Wounded Knee. Eso es una broma, claro. No todos callaron. A medida que fueron pasando los años, gran parte de lo que era desconocido para el público, tergiversado por los rumores o muy distorsionado por la campaña de santificación internacional de los judíos, los kibbutz incluidos, fue contándose. Se está contando. Mi novela es solo una pequeña gota de agua en el río de este esfuerzo. A través de los testimonios aportados por personas de mi familia he ido recomponiendo las piezas de una crónica desgarrada por decretos silenciadores, la cual, sin estos y otros muchos testimonios, estaría a merced de los vientos que soplan desde el olvido. Mi novela no es pues una historia alternativa, sino una historia que forma parte del contexto real de las vidas que la hicieron posible. A todos ellos, hermanos, les está dedicada. Es también una especie de testimonio, y yo no tengo ningún empacho en utilizar esta palabra, porque mi pretensión no es que se confunda con una historia inventada. Sé que a veces ocurre, sé que a veces tenemos una necesidad malsana de evadir y disfrazar el lenguaje, pero este no es el caso. Según las palabras tantas veces mencionadas de Milan Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. El testimonio, todo el mundo lo sabe, sería un agente de esta lucha. En este caso fue recogido entre los miembros de una familia, sabiendo que para todos ellos dar testimonio no es solo una defensa contra el olvido, no es solo una defensa contra el olvido de lo que ya sabíamos, sino también un esfuerzo por mostrar lo que nunca supimos. Y eso, queridos amigos, es todo siempre. ¿Tienen alguna pregunta? Me encantaría contestarles. Yo que tengo la suerte de leer unas páginas del libro, porque, bueno, ahora nos cuentas dónde se puede conseguir, que será bueno para saberlo. Pero te quería hacer una pregunta. A mí me ha sorprendido y me ha emocionado la cotidianidad. Es decir, los palestinos se han convertido en unos seres galácticos que o son terroristas malísimos, si lo cuenta un israelí, o son víctimas terroríficas, pero tan victimizadas que están como desposeídas de cotidianidad y de anhelos y de sueños y de alegrías, o no existen, son invisibles. Y la novela, yo ahí te lo quería agradecer por una parte, pero por otra preguntarte por esa construcción. Obviamente tú tienes familia palestina, pero hay un nivel de detalle, de cotidianidad, de vida, de elementos muy potente, ¿no? Yo pienso que los palestinos no se han convertido, les han convertido. No es que de repente, tal día como hoy, decidieran ellos convertirse en víctimas. No, es que cara a la opinión pública, el marketing de venta de otros intereses es feroz. Ellos no tienen esas vías de comunicaciones, ni esas vías, ni tienen tampoco esa sabiduría. Es decir, daros cuenta que los askenazis, es decir, el pueblo judío procedente del centro de Europa, que son los nobles porque actualmente ha habido muchas emigraciones de distintos lugares, sobre todo la última de ellas, los rusos, en la cual habrá cuatro judíos y después el resto no se sabe lo que son. No se sabe lo que son porque estoy pensando en el ministro de la guerra, ese monstruo. Entonces, pero ellos vivían, ellos tienen costumbres, tienen joyas, eso es de lo que se trata. Yo lo que quería era precisamente eso, ¿no? Mostrarles como al vecino de enfrente, o sea, al vecino de enfrente que tal día como hoy, lo han contado muchísimo las películas ¿cómo se llama?, de los indios, de las cuales yo soy una profunda aficionada. Los primeros habitantes de las estepas, de las praderas americanas, cuando llegaron los barcos de los colonos
europeos, les echaron una mano. Gracias a ellos pasaron los primeros inviernos, sobre todo en el norte. ¿Qué pasó después? Gracias gracias a la ignorancia de muchos palestinos que vendieron sus tierras sin darse cuenta de lo que estaba pasando, de su ignorancia, porque no lo esperaban, por una parte, y después porque hay muchos errores en la parte palestina también. Aquí no somos todos santos, ni muchísimo menos. A estas alturas todavía menos. Pero entonces no, entonces fue una cosa completamente inopinada. Había gente que necesitaba, y una de las características más extendidas, no sé si es por bondad o simplemente por señorío de las gentes orientales, es su hospitalidad. Ellos son grandes por lo que pueden dar, no lo que pueden tener, ¿vale? Y entonces cuanto más reciben, o sea, cuanto más honor hacen a sus huéspedes, cuanto más felices se sienten, o más señores, o más importantes se sienten. Ese tipo de confusión fue entonces. Pero claro, antes, durante y después tenían sus familias, tenían sus deseos. La vida de las mujeres en los 1920, pues resulta que no se diferenciaba, desde luego, al menos comparando familias, de la mía. Iban a las universidades. Mi hermana mayor, o mejor dicho, la hermana de mi marido, era maestra y boy scout. No se veía un velo por ninguna parte. El velo me refiero al hijab, al pañuelo. No se veía por ningún sitio. Y cuando hace 40 años yo llegué allí por primera vez. ¿Qué ha ocurrido después? Claro, tú pasas por los mercados una vez que ha sido ocupado Jerusalén Viejo, porque para empezar volaron a la mitad y la reconstruyeron. Y entonces ahí viven ahora pues unas poblaciones, mira, ¿cómo se llama ese que le dio un ataque? Sharon. Maldito sea su nombre. Sharon, tal día como hoy, llegó a la ciudad vieja, instaló sus reales, ¿vale? Y se provocó, claro está, un mare magnum de conflictos a su alrededor. En la ciudad vieja me refiero a donde se supone que vivían todos los palestinos. Él plantó allí sus reales y ahí sigue. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido ocupando también las casas estas, ¿no? La vida doméstica ha sido pulverizada. No existe. No existe absolutamente. O sea, es algo terrorífico. Pero porque no pueden comunicarse. O sea, no pueden comunicarse. No pueden salir de casa porque no saben si van a volver. Y así llevamos desde el 67. Entonces, bueno, jugaban, tenían sus líos amorosos. Entonces, la vida normal. Sí, la vida normal. Bueno, eso es lo que he intentado yo. Yo soy israelí, no sé si por el boicot puedo hablar, aparte soy escritor. Por supuestísimo. Sea usted bienvenido, compañero. Gracias. Yo quisiera aprovechar, si se puede mostrar alguno de los mapas, incluso el primero que presentaste, de lo original que era Palestina, no, el que se marca de los puntitos, ¿no? De cuántos judíos había, de cuántos palestinos había en esa época. Ese. Si lo vemos, la diferencia de puntos rojos, que serían las poblaciones judías, antes de que del año 1948 y se destinara por la Sociedad de las Naciones, en ese momento no se llamaba Naciones Unidas todavía, parecería que el resto que vemos en un color ocre es todo poblaciones. Y no es cierto, el triángulo de abajo, desde el Mar Muerto, y lo que se ve en la puntita blanca, que es la franja de Gaza, es todo el desierto del Negev. Entonces vemos una imagen que nos parece que es todo eso población. Y evidentemente no había gente que habitara, como en la actualidad es pequeña la población que habita. Población judía y población beduina, sobre todo.
no entiendo cuando habla de ocupación y cuando hace referencia a que Israel no respeta las resoluciones de Naciones Unidas, y lo primero que crea el Estado de Israel, que crea en la declaración, es un Estado árabe y un Estado judío. No se habla en ningún momento de un Estado palestino. Y yo no niego que no hubiese gente, porque eso sería de ignorantes, pero tal como ente, no había nada culturalmente como una denominación palestina. El nombre de palestino está creado por los imperialistas romanos para tratar de hacer desaparecer toda vestigio judío que históricamente existía, ¿no? El pueblo que había era el pueblo árabe y no tenía, digamos, culturalmente ninguna diferenciación de otro pueblo árabe de la zona. No tenía ningún gobierno, jamás hubo ninguna reclamación política ni territorial de esa zona, sino que se vivía tal cual como se convivía con judíos y con árabes, sobre todo musulmanes, porque la población cristiana es muy pequeña y en la actualidad cada vez es menos, ¿no? O sea, sobre todo en Nazaret, que está bajo el gobierno palestino, ¿no? La situación de los cristianos es bastante difícil. De todos los datos que usted nos presenta, coincido que hay 1.200.000 árabes israelíes, de los cuales, para el conocimiento de ustedes, tienen representación 3 partidos políticos árabes, los cuales uno pide la disolución del Estado de Israel y ha llegado por un voto popular, ¿no? Estos partidos árabes no tienen apoyo generalmente de la población árabe israelí. La convivencia, lo que mostrabas del muro, yo pregunto, ¿qué significancia tiene el muro que separa los territorios españoles en Marruecos, ¿no? Igual de canalla. Igual de vergonzoso para los españoles que tenemos dignidad. Nos duele que haya un muro separando de África. Y yo explico que puede ser discutible que hay una separación exactamente de una población, una única población palestina que fue separada por este muro, pero que a partir de esa construcción desaparecieron los atentados. Y eso creo que cualquier gobierno que quiere defender a sus habitantes, y cuando refiero a los habitantes, comprende todas las etnias que componen el Estado de Israel, incluidas ese 1.200.000 árabes que se quedaron. Se quedaron, digo, porque... Perdón, solamente una cosita, para permitir que otra gente hable... No, un segundito. Es que ¿sabes lo que pasa? Y no solamente en este caso, ¿eh? Las contraponencias, nos pasa habitualmente, ¿eh? Siempre hay alguien que quiere hacer su ponencia. Si usted quiere hacer una conferencia, nos presenta una propuesta y lo evaluamos, pero no puede... O sea, la idea hay una persona invitada que ha hablado y hay un espacio para conversar con ella. Por eso se llama encuentro con. Correcto. Entonces, para que limite... Porque aparte de que usted está dando una versión... que respetamos por aquello de la libertad de expresión, pero el tema es dialogar con la persona que está invitada, preguntarle si tiene dudas, por supuesto opinar, pero con un tiempo reducido, porque está haciendo una contraponencia. ¿Sí? Disculpe. Gracias. No. Yo estoy asombrada de que aquí se meta hablando del pueblo palestino, razones de otro país que encima es el opresor. Estoy asombradísima. La verdad, se está hablando, usted ni reconoce al pueblo palestino por lo que nos dicen, pues no es el foro. Todas dos cositas, yo como organizador más o menos, dos cosas. Una, lo que planteaba Pilar, el terra nullius, que es el concepto de conquista clásico. Terra nullius es tierra baldía, tierra vacía, donde no hay gente. Se ha utilizado históricamente por todas las potencias coloniales y por todos los pueblos que han querido acabar con otros. Y voy a poner un ejemplo muy lejano. Las campañas del desierto en Argentina o en Chile también consideraban que al sur
no había gente. Los indígenas eran muy pocos, que tenían demasiada tierra. Todavía hoy, en los países donde se ha reconocido algún estatus a pueblos con características culturales y étnicas propias, se suele decir que tienen demasiada tierra, que para qué la necesitan. Por ejemplo, si hay un pueblo con movilidad, ¿verdad?, que es nómada, se dice que para qué hay tanta tierra, ¿no? Pues un trocito, un desierto no hay nadie, un desierto siempre está habitado, pero bueno, casi siempre está habitado, excepto que sea de un extremo climático. Entonces, bueno, el terra nullius es un clásico, siempre ha sido la excusa histórica y siempre podemos ver desierto donde queramos. Por ejemplo, Santander quiere conquistar Castilla, pues Castilla tiene demasiada tierra para demasiada poca gente, la mitad de pueblos están vacíos, lo podemos conquistar, ¿no? Eso por una parte. Y lo segundo es que efectivamente este foro está planteado de un punto de vista, este espacio tiene un punto de vista, yo lo quiero dejar como muy claro, se respetan todas las posiciones y por eso respetamos su posición. También tengo que decir por experiencia propia que casi siempre que se hace cualquier foro sobre Palestina desde una posición en la que se defiende la existencia de los palestinos y se defienden los derechos de los palestinos y se cuestiona la actitud del Estado de Israel, no de las personas judías, yo creo que hay que distinguir ese tema. Casi siempre hay alguien con todo el discurso armado. Tengo como experiencia, Israel tiene toda, y el sionismo tiene toda una estructura, los consejos de defensa, en fin. Yo como periodista recuerdo los años de los periódicos cuando publicábamos algo sobre el conflicto entre Israel y Palestina, aunque no es un conflicto porque no es par, siempre teníamos al Consejo Judío al día siguiente en el periódico protestando, ¿no?, y exigiéndonos rectificación. No en España, que no hay casi comunidad judía, sino en Panamá. Entonces solamente quiero dejar clara la posición de este espacio. La libertad de expresión, por supuesto, desde luego no es el contexto para hacer una contra, por eso he dicho, la contraponencia, porque no es la idea. Aquí hay un punto de vista, ¿verdad?, que se está planteando, por el cual nosotros además nos sentimos muy cercanos, y la idea es conocer este punto de vista. ¿Sí? Entonces, cualquier pregunta, cualquier comentario sobre lo que habéis escuchado, bienvenido. Vale. He llegado un poquito tarde, entonces no sé si se ha marcado dentro de lo que es el contexto de por qué el Estado de Israel surge y cuál es el objetivo, ¿no?, del Estado de Israel, y que parte efectivamente de la geopolítica internacional y la necesidad de Estados Unidos de tener una avanzada en el mundo árabe, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la contextualización de lo que implica el Estado de Israel. No hay más que ver ahora cómo intervienen todos los conflictos árabes. Y lo que ha significado, yo creo que no ha respetado ningún tipo de resolución de las Naciones Unidas, decir que ha respetado alguna, porque nos digan alguna, porque no ha respetado absolutamente ninguna, y su política es de exterminio, claramente, de ocupación, de tener un enclave imperialista en ese espacio, que además, bueno, pues les permite controlar el juego político en el mundo árabe, ¿no? Es terrible, yo creo que no hay forma de justificar un muro, no hay forma de justificar un muro, que es lo último que ha hecho Israel, pero es que no hay forma de justificar ninguno de los ataques que Israel ha llevado sobre el pueblo palestino. Es que eso es que no es justificable, ¿no? O sea, en ese sentido, pues todos los trabajos de solidaridad con el pueblo palestino, claro, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el libro, Pilar? Porque... El libro es de una editorial valenciana que se llama Algar. Una vez que han pasado los años, la publicación de libros que no tienen una gran tirada, pues bueno, no sé qué restos tendrá, pero en estos momentos, bueno, si un librero pide los libros, pues seguro que se lo mandan, no lo sé. Pero si no, también hay una editorial digital. Una vez que se recuperan después de los 10 primeros años los derechos, pues se cuelgan ahí, y esa editorial los vende más barato. Y se llama leer barra, o sea, barra normal, y después E. Y ahí están
Ahí está. Guione, sí. Para quien esté interesado, de todas maneras yo lo tengo aquí, por lo que planteaba de BDS, Pilar, hay una página web que es boicotisrael.net, donde están no solamente todas las alertas de lo que ocurre en el Estado español, pues ahora hay una universidad de Murcia que le ha dado el doctor honoris causa a Netanyahu, una universidad católica, sí. Entonces, están las alertas, están las campañas y están las explicaciones, los artículos, las nuevas adhesiones. Robert Waters de Pink Floyd acaba de unirse a la campaña. En fin, van apareciendo, entonces para que podáis estar informados si os interesa, boicotisrael.net. También para que estéis interesados, yo he sacado hoy un poquito la literatura que nosotros tenemos al respecto del tema, claramente, y lo siento señor, pero es una literatura que básicamente explica el etnocidio y el intento de exterminio de un pueblo, que es el pueblo palestino. Ya digo, insistimos, respetamos todas las visiones, pero esto, como es cultura crítica y la otra la dominante, ¿verdad? Es la que nos intentan imponer, pues aquí está la crítica. Y yo quiero especialmente agradecerle a Pilar, les quito 3 minutos, pero ¿por qué Pilar está aquí hoy? Aparte de que obviamente el tema le toca, personalmente le interesa, en otra actividad de la vorágine ella propuso, estábamos hablando de Colombia, y dijo, ¿por qué no hablamos de otros lugares del mundo? Y dijo, India y tal, y en Palestina. Y yo dije, pues sí, pero no se ofrezca, hágalo usted, alguna propuesta, ¿no? Y efectivamente a los 2 días estaba la propuesta y aquí está ella haciéndolo. Entonces yo le quiero agradecer de verdad que haya estado aquí, que se lo haya trabajado como se ha trabajado. A mí me parece fundamental ir hacia atrás. Muchas veces nos quedamos con la noticia del día a día, con el suceso del día a día, y ahí es muy fácil perder el hilo, ¿no? Con Siria, con Palestina, con lo que sea, ¿no? Porque parece que el mundo nació ayer, el complejo de Adán que le llaman, ¿no? Que la historia nació ayer con nosotros, y no, tiene un recorrido. Entonces lo que me parece interesante es que nos ha dado una línea temporal, no hay historias virginales. Todos los estados tratan de tener una cuna de oro, de plata. Hoy es el día de la diada, ¿no? Pues claro, si uno le pregunta a un españolista, pues los catalanes están locos, ¿no? No hay verdades sin interpretación ideológica y política, no hay historia sin política. Y eso nos puede gustar o no, pero es así. Entonces la misma historia se puede contar de 2 maneras, como hoy hemos visto, y es súper interesante ver esa locura, ¿no? Sí, porque estaba ya, pero quería decir una cosa, y es por experiencia propia también. Yo, partiendo de la base de que también considero evidentemente al pueblo palestino como el gran perdedor y la gran víctima en todo este conflicto, pero también, aparte de, conozco la campaña del boicot a Israel, lo que pasa es que la considero un poco, es una campaña que me parece más simbólica y más un poco de intento que otra. Hay otra campaña también que sí que está siendo un poquito más efectiva, que ya es el boicot concreto a productos producidos en asentamientos ilegales, considerados ilegales a veces hasta por el propio gobierno israelí en Palestina, digamos que un poco esas dos. Pero creo que es una cosa más simbólica porque, bueno, la verdad que el Estado de Israel es bastante potente en ciertas cuestiones, cuenta además con apoyos potentes, y no es una cosa que afecte realmente o que tenga un impacto para el pueblo palestino. Es una forma más de apoyo que en una situación como la que están. Siempre es interesante, pero me gustaría recalcar también, porque a veces estos conflictos que son tan conocidos mediáticamente y que sentimos muy próximos, a pesar de que en realidad están lejanos y a veces están un poco también, o a veces agigantados, a veces distorsionados por muchas opiniones, a veces tendemos y a mí me ha ocurrido también, a identificar radicalmente a los buenos y radicalmente a los malos. Y yo he conocido también, estando allí, y aquí también, por el trabajo que desarrollamos, yo he conocido también muchas organizaciones israelíes que representan, no tienen un gran impacto, por así decir, de militancia en la sociedad israelí, pero tampoco la tuvo en la transición la gente de la lucha antifranquista y demás. Pero estamos hablando de una serie de organizaciones que trabajan también por la paz, que trabajan por una convivencia entre los dos pueblos, la solución de las dos naciones y demás. Y estamos hablando también de organizaciones palestinas que trabajan conjuntamente con los israelíes, organizaciones israelíes que trabajan con palestinos, e incluso organizaciones muy interesantes que están formadas por israelíes y palestinos. Siempre partiendo evidentemente de la necesidad de la justicia, la imperiosa realidad que tiene que ser la creación de un Estado palestino justo, viable, en las fronteras del 67, etc. Pero solamente quería decir
que también hay una pequeña esperanza, digamos, en la zona, y que creo que es importante también nosotros como ciudadanos y como sociedad civil intentar apoyar, o en la medida que vamos a apoyar, a esa sociedad civil que busca una solución pacífica y dialogada para una convivencia entre ambos pueblos, que a priori yo creo que es la única solución posible, teniendo en cuenta que evidentemente la historia está ahí, la historia es muy puñetera, pero el pueblo palestino también necesita un futuro. Sí, yo quería decir fundamentalmente que para todo tipo de explicación quisiera recomendarles a un historiador, forma parte de los nuevos historiadores judíos, él es judío, que pudieron empezar a escribir la historia una vez que se abrieron los archivos. Este hombre se llama Ilan Pappé. Él encabeza, se escribe, si va usted a cogerlo, I-L-L-A-N. L-L-A-N. Ilan, sí, Pappé. P-A-P-P. Fíjate tú por dónde. Marca España. Bien, lo que quería decir es que fundamentalmente este hombre que empezó a investigar en la Universidad de Haifa, que era donde tenía su puesto de trabajo, una vez que apoyó determinadas iniciativas de sus doctorandos y empezó a investigar, empezó a tener gravísimos problemas de convivencia, hasta tan punto que él tuvo que marcharse. En estos momentos está en Inglaterra trabajando, ¿no? Este hombre, aparte de ser un magnífico investigador y maravilloso amigo, tiene unos libros muy importantes, y entre ellos, dotado de todo el aparato bibliográfico absolutamente imposible de obtener más que para alguien que suele trabajar desde dentro, está la limpieza étnica de Palestina. Tiene también una historia de Palestina, pero este libro es de tal calibre por lo escalofriante que es. No merece la pena discutir nada si no lo has leído. Entonces, lo que haya que decir alguien, nadie mejor que él, que ama a su gente, como no lo ama, pero no es tan amado por su gente, porque lo que dice o lo que hace un hombre honrado pues no tiene por qué ser apreciado por los que lo rodean. Eso es la verdad. Bueno, pues... La señora quería preguntar. Sí. O decir algo. Bueno, lo primero que me ha gustado el trocito de novela que ha leído usted, o sea, ponerlo así como en voces, ¿no? Entonces eso quiero decir que bueno, que me ha gustado. Y luego como judía y como sionista sí que me gustaría que si la gente tuviera oportunidad de ir a Israel o de ir a Palestina o ir a donde sea, que fueran, porque a lo mejor la realidad es distinta a lo que vemos. El libro ese sí lo he leído. Y luego, ya para terminar, lo que sí que querría decir es, hablando de España, que aquí la transición política se hizo de aquellas maneras. O sea, yo estoy de acuerdo como se hizo, iríamos a la izquierda, que como se ha hecho aquí la transición política, ¿no? Pero desde luego la transición cultural no se ha hecho en este país. Entonces yo creo que sería una cosa un poquito para reflexionar entre todos, ¿no? Yo desde mi posición de atea, porque ya está bien meter aquí a los santos, a los cristos, a los judíos, las religiones, en sus sinagogas, en sus iglesias o donde corresponda. Aquí hay un pueblo que es Palestina, al que se le ha quitado su medio, su modo y se le quiere exterminar. Y no hay Dios judío ni nadie que lo remedie si no se pone uno firme y reivindica al pueblo palestino. Que no es que vaya de víctima, es que lo están violando constantemente, joder. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, si queréis mañana hay un recital de poesía y música. Y quien quiera estar al tanto de nuestra programación, hay una lista de correo y bueno, ahora podéis...
conversar con Pilar. El sábado de Meninas Cartonero. Pues a ver, aquí se va a hacer. No lo sé, será manualidades. Yo soy voluntario, ya ven. Déjame su Nieves. No falla. No falla, no falla. ¿Qué reciben? Es impresionante, pero son Antes de que nada, por favor. Sí, para que me, a ver si me lo ¿Cómo localizar? ¿Qué manera de armarse para tener razón? ¿Qué manera de armarse? Es que nos conocimos un día en la calle. Hasta luego. Gracias por el final. Vale, entonces lo dejo hecho.